Bueno, mira, vamos a ir rapidito. A ver, os voy a contar, Está Oscar Camps, no ha podido venir a última hora. A ver, estamos hablando de conflictos y los conflictos son así, como han dicho muchos compañeros, de hecho yo también iba a ir a Ucrania, acabé. Pasan estas cosas, ¿no? Estamos hablando de gente que por suerte viaja y está en sitios que a veces son inhóspitos y no siempre se cuadra y ya venir solo abajo es toda una aventura. Pues desde países como Ucrania o la labor que hacen desde Open Art, pues no es fácil. Y Oscar Camps, que es el fundador de Open Art, está justamente en Ucrania y al final ha alargado su viaje, está teniendo reuniones de primer nivel de tipo humanitario y coordinación porque Open Arms, con el tiempo y con todos los problemas que están teniendo legales él y otros barcos de rescate, que de todo esto nos van a hablar, tema legislativo, etcétera. Entonces vamos a contar con su presencia, está ya esperando desde Ucrania, no sé exactamente en qué ciudad se encuentra ahora. Qué introducción muy breve porque está esperando, ya lo he dicho, es fundador. Mira, yo directamente me voy a saltar porque he tenido también la suerte de estar en los dos, el velero Astral y en el barco Open Arms. Es una experiencia increíble, hay que estar un tiempo navegando, el gran equipo humano que tienen, impresionante la tripulación, el periodista tiene la oportunidad de ser uno más y también hay una lista de espera muy grande porque tienes que molestar lo menos posible y retratar, entonces más o menos va 1 o 2 personas por viaje. Impresionante, yo tuve la suerte encima un recién nacido creo que se llama Esperanza, que nada, mientras lo estaban rescatando nació, dio a luz, el niño en principio no respiraba, le estuvieron haciendo la asistencia hasta que revivió. Fue toda, como digo, la labor que tienen. Acabamos de ver el naufragio de la semana pasada, donde han muerto 60 personas. Están batallando no solo en el mar, sino también están batallando en los tribunales, les han detenido, les han retenido el barco. Creo que ahora van a volver a otra misión en breve. Y además están realizando tareas como en Ucrania, también en Siria están recopilando un montón de material para enviar. Creo que también estuvieron, yo creo que los vi también en Grecia. Están haciendo una tarea de primera y además todo un estandarte y un exponente de lo que son los barcos de rescate y mucho más. Así que sin más vamos a ir con el fundador que nos ha tenido la verdad, sabemos que estás, además no es fácil las conexiones, sabemos que ahora tienes que moverte otra vez, me parece que entrega, así que muchísimas gracias, Óscar, y gracias por atendernos. Un momento. Porque Santi se ha comido todo el tiempo y esta presentación tuya nos ayudará un poco. En primer lugar, quería disculparme por no estar hoy aquí con vosotros, ¿no? Pero unos retrasos inesperados han hecho que todo se retrasara, que perdiéramos un tren y quedarnos aquí un día más. Estamos en Kiev después de haber viajado un poco por Turquía y por Ucrania y ver de primera mano las necesidades. Después de estar un año trabajando, enviando ayuda humanitaria, enviando camiones, enviando el Open Arms, que llegó a la región de Odessa con 150 toneladas de comida, enviando 3 ambulancias, vuelos humanitarios, que hemos hecho muchísimos, unos 16. Hemos sacado cerca de 3.000 personas ucranianas para llevarlas a Barcelona, a Madrid, a Roma, incluso a Canadá. Ahora, después de un año de este conflicto, toca afinar un poco más en esa ayuda. Somos una organización muy pequeña y no podemos dar muchísimo, damos poco y lo que intentamos dar es en realidad y ajustarnos a las necesidades y por eso estas reuniones, ¿no? y este viaje que también viene marcado por esas agendas políticas, ¿no? Y bueno, y aquí estoy. Y en primer lugar, en segundo lugar, pues explicaros brevemente que, como todos sabéis, ¿no? Una foto, un reportaje, el de Aylan Kurdi, que fue además un reportaje bastante criticado, me llevó a ayudar a Lesbos, ¿no? Y una vez allí, pues una entrevista de la BBC nos llevó a fundar lo que conocéis todos como Open Arms, ¿no? Que en un principio pues no existía, no era más que una acción ciudadana, ¿no? Un compromiso, una actitud como la que puede tener cualquiera de nosotros delante de una situación concreta, ¿no? ¿Qué os voy a decir, no? Yo cuando escogí ser socorrista, me basé básicamente en mis propios principios, en los principios de mi familia, ¿no? En los valores que ya te enseñan de pequeño, en un compromiso con uno mismo, ¿no? Que tú ya sabes lo que está bien, lo que está mal. Se trata de proteger, de cuidar, de respetar a las personas, ¿no?
Y eso pues te lleva, si tienes vocación, pues a lo que yo escogí, ¿no? A ser socorrista. ¿Quién me iba a decir a mí por eso que esta profesión me llevaría donde me llevó, ¿no? No sé si es culpa de la política o no sé quién tiene la responsabilidad, ¿no? Quizá también la información, ¿no? La importancia de la información. A veces estamos sometidos, no sé, a todo tipo de información, ¿no? A información, a desinformación, a contrainformación, a información de calidad, a información incriminatoria, a bulos, a visibilidad mediática, a la información oficial de los estados y a la información que encaja con la agenda política y la información que no encaja con la agenda política, ¿no? Y, y aquí nos encontramos nosotros, ¿no? Open Arms se generó un hueco, esta actitud, ¿no? Por no llamarla ONG, de un grupo de personas que deciden actuar allí donde las administraciones no lo hacen. En su momento fue Lesbos en el 2015, luego fue el Mediterráneo Central, ese abandono después de la operación Mare Nostrum que tenía Italia para proteger la vida de las personas que cruzaban el mar en el 2013 y que acabó en el 2014, un año después, porque su coste era superior a los 300.000 euros diarios. A partir de ese momento pues, se genera una inacción deliberada en el Mediterráneo, que todos conocemos, y allí es donde fuimos a parar, ¿no? Allí donde nadie hace nada. La situación, bueno, el COVID nos llevó a lo mismo, a atender en las residencias de gente mayor, a más de 410, donde no estaba atendiendo a nadie, donde no llegaba nadie, a hacer PCRs en los lugares más recónditos, donde nadie iba, a las cárceles, a los centros de gente mayor, a algunos psiquiátricos, etcétera, 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 centros de refugiados. Y como no, tenemos el terremoto pues, que asola Turquía y Siria y evidentemente, bueno, muchísima solidaridad con Turquía y cero con Siria, ¿no? Y allí, ¿quién estaba? Pues volvimos a estar los de Open Arms en la Siria del noroeste, pues bueno, pues reclamando esa falta de información, ¿no? Que se informara, que se dijera, que se explicara. Y eso lo hemos aprendido pues, de los compañeros que nos han acompañado desde Lesbos en el 2015 hasta las 97 misiones del Mediterráneo, ¿no? Que hemos ido codo con codo, siempre acompañados por periodistas para que dieran fe, pusieran luz allí donde no la había y además nos garantizaran y garantizaran a todo el mundo que lo que estábamos haciendo es lo correcto, ¿no? Porque como os decía antes, ¿no? Cuando tú escoges la profesión de socorrista, de guardavidas, que es eso, ¿no? Que es proteger, cuidar, respetar y si tienes la ocasión, pues salvarle la vida a alguien, ¿no? Lo que no te explican es que tiene que ser un congénere de tu color de piel, de tu misma religión y de tu mismo país o de tu misma zona de influencia y no puede ser otro porque si lo haces con otro vas a ser criminalizado con la contrainformación, con la desinformación, con la información de no calidad, con bulos, con información incriminatoria, con invisibilidad mediática, con persecución, con bloqueos, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie nos lo había explicado, ¿no? Parece increíble, ¿no? Lo que puede hacer una información, ¿no? Yo oí a Santi una vez hablar en una entrevista que hablaba que es necesario tener información veraz, información de calidad, que eso era importante, pero que esa información es cara, ¿no? Es cara porque cuesta dinero desplazar a medios y desplazar a equipos a lugares recónditos, a lugares difíciles, ¿no? Si lo es desplazarlos en Europa, Ucrania, imaginaros lo que es desplazarlos en medio del mar, en aguas internacionales, donde si no es con un barco no puedes acceder, ¿no? Facilitar eso para nosotros es intentar cambiar ese discurso, ¿no? Ese discurso mediático, ese discurso contradictorio, ese discurso que va contra los derechos humanos, contra los principios básicos, contra los valores, contra absolutamente los convenios internacionales, contra todo, ¿no? No es posible que te digan que salvar una vida es lo más grande que puede hacer un ser humano por otro, pero ojo, no te explican la letra pequeña del contrato, ¿no? Y es que solo tienes que hacerlo a los tuyos, ¿no? A los vecinos, familiares, amigos, conocidos o gente de tu entorno, de tu país, o de un color de bandera o de un color de religión, porque si lo haces en otro contexto puedes ser incriminado, acusado, culpado y encarcelado, ¿no? Es triste, ¿no? Pero es así. Y de eso se ocupa una parte de la información que sufrimos, ¿no? Yo le llamo desinformación, ¿no? Fíjate que cuando haces algo que está de acuerdo con la agenda política del momento, ¿no? Que todo son facilidades. Hemos hecho unos 16 vuelos humanitarios de Ucrania a Barcelona, a Madrid, a Roma, incluso a Canadá. Claro, porque esta guerra estaba dentro de las agendas de todo el mundo
todo han sido facilidades, desplazar equipos de allí. Hemos enviado 29 camiones con ayuda humanitaria, más de 300 toneladas de ayuda. Todo fácil, pero cuando se trata de otro lugar, cuando se trata de ir a llevar equipos médicos al noroeste de Siria, ninguna administración se pone de acuerdo, nadie se pone de acuerdo, nadie va, no se manda ayuda, incluso se mira para otro lado y se silba para que no se oiga. Y eso es lo que realmente ocurre, ¿no? Esa es la dificultad con la que nos encontramos, los que estamos fuera de la agenda política, los que estamos allí donde no se quiere que esté, donde intentamos poner luz donde no la hay, y para muestra, para indignación, para que os hagáis una idea de lo duro que es estar en esas situaciones, me gustaría que os pusieran un vídeo muy corto, el vídeo número 1, si es posible. Yo no lo puedo hacer desde aquí, pero lo tenéis. Si sois tan amables desde producción de poner el vídeo 1, por favor. Estaría... I lose my baby. Why me? Why my baby? Why my baby? Going to see my baby. I'm not going to see my baby. I'm not going to see my baby. Why? Oh, I'm not suffering. Come on. I lose my baby. Why me? Why my baby? Why my baby? Es un naufragio, pero nos dio tiempo a ponerles chalecos salvavidas. El naufragio de esta semana, como el de Lampedusa de hace 10 años, no llevaban chalecos y nadie les pudo ayudar, ¿no? Y ha dolido. ¿Ha dolido por qué? Pues porque hay imágenes como esta. Hay imágenes de cadáveres, imágenes de bebés, ropa de bebé, y todas esas imágenes nos llevan a la parte más esencial del ser humano, ¿no? A la más instintiva de las personas, ¿no? Y nos conmueven y nos duelen. Por eso es importante que existan estas imágenes, ¿no? Porque uno de los objetivos de nuestra organización, que os digo que es una actitud, es la de poder cambiar el status quo actual, ¿no? Nos están hablando del problema de la migración. No estamos de acuerdo, ¿no? La inmigración no es un problema. Un problema es tener algo inapelable, ¿no? Un problema es tener un cáncer o que se te muera un familiar, un hijo, o tu mujer, o tu familia, alguien de tu familia muy cercano, ¿no? Esto es un problema. El tema de la migración es un tema serio e importante a resolver, ¿no? Pero no es nunca un problema, ¿no? Y de lo que es capaz la información, ¿no? De lo que es capaz un grupo o una administración, ¿no? A la hora de generar un discurso y de intoxicarnos con ese discurso, ¿no? ¿Cómo puede ser malo actuar ahí, esto que habéis visto? ¿Cómo puede ser criticable? ¿Cómo puede ser criminalizable? ¿Cómo podemos ser las ONGs que estamos en esa zona, en esa extensión de agua tan inmensa, que es de más de 350.000 kilómetros cuadrados de agua, mucho más que la extensión de Alemania? ¿Cómo puede ser que seamos malos? ¿Cómo puede ser que se criminalice esta acción, ¿no? ¿Cómo es posible que haya medios que sean capaces de encontrar un discurso para convertir a esas personas en ilegales, en enemigos, incluso en medio del mar y en aguas internacionales se atreven a llamar migrantes, ¿no? En aguas internacionales, técnicamente, no hay migrantes, son aguas internacionales, corresponden a todos los países del mundo, ¿no? Legalmente nadie es ilegal ni irregular en aguas internacionales. ¿Por qué ya ponemos la etiqueta? Ya veremos en qué situación administrativa se encuentran, pero son náufragos. En este momento hay que intervenir, hay que salvarlos, y no lo digo yo, lo dicen los convenios internacionales, ¿no?
y el derecho marítimo internacional, y lo dice nuestra conciencia y nuestros propios valores y nuestros propios principios, ¿no? Que proteger la vida de una persona es lo más grande que podemos hacer. ¿Cómo es posible que se nos criminalice por eso, ¿no? ¿Cómo es posible que se utilicen ese tipo de discursos? ¿Y cómo es posible que alguien se preste a hacerlo, ¿no? Si yo tengo la ocasión de hablar y he visto en la interpretación de Santi que preguntaba cuántos periodistas había aquí y había algunos, muchos estudiantes y muchos periodistas, yo apelo a que tengáis vuestros propios valores, vuestros propios principios y jamás traicionéis estos principios, estos propios valores y mucho menos por dinero, ¿no? Porque así es como se tergiversa y se pervierte los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo. Así es como los políticos que están en una situación ingrata pervierten y retuercen los convenios internacionales y el derecho marítimo para hacer creer a la opinión pública que está mal, que verlos localizar como el naufragio de esta última semana, verlos desde el aire como Frontex los vio la Guardia Costera Italiana, los vio todo el mundo, los vio, porque el mar Mediterráneo es el mar más militarizado del mundo y está escaneada toda su superficie por drones, por satélites y por radares de última generación. Saben absolutamente todo lo que pasa. A nosotros nos siguen y nos graban hasta con submarinos y de eso doy fe porque testifico en el juicio contra Salvini este mes. Y toca hablar de unas imágenes que grabó un submarino y que nos seguía, ¿no? De un rescate. Así que, ¿cómo es posible que viendo la situación de estas personas nadie interviniera y se dejaran a su suerte? ¿Cómo es posible que sabiendo lo que ocurre, que estos naufragios ocurren muy a menudo en el Mediterráneo, cómo es posible que no se actúe como que la administración, que tiene la obligación, igual que los capitanes, de actuar en estas situaciones, no lo haga sabiendo que va a ocurrir una desgracia lamentable y que luego, pues evidentemente, le llamaremos desgracia, como si no fuera con nosotros y como si no fuera con la administración. Y se prestará, pues evidentemente muchos medios se prestarán a este discurso, los medios del establishment, ¿no? Porque evidentemente que cuando hablaba de desinformación, de contrainformación, de información veraz o de incriminatoria, etcétera, 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 también hay que contar con los medios con los medios oficiales, ¿no? Por llamarlos de alguna manera, los medios que están bajo el control del establishment, ¿no? Si os acordáis, en el 2019, en agosto, el Open Arms fue retenido en aguas internacionales por el gobierno italiano y esa intervención, que duró 21 días de bloqueo, fue sometida a todo tipo de titulares en las prensas durante estos 21 días, ¿no? Fuimos machacados por la maquinaria mediática de dos países, del español y del italiano, ¿no? En aquel momento Salvini era el ministro del Interior en Italia y nos acusaba absolutamente de todo, ¿no? Y el gobierno español pues le seguía la corriente porque era una situación incómoda y supongo que no querían tener problemas de ningún tipo, ¿no? Y mucho menos diplomáticos con Italia, así que resulta que hasta decían que no teníamos permiso para rescatar, ¿no? Aquella situación fue muy dura y estuvimos, creo que aparecimos en titulares durante 19 días, ¿no? Pero fijaros con el tiempo que ha ocurrido, ¿no? Que el señor Salvini está juzgado, le pueden caer 15 años de cárcel por secuestro, prevaricación y difamación. Y nadie más ha hablado de este tema, ¿no? Ni una noticia. Llevamos 1 año y medio de juicios, una vista cada mes en Palermo, pero parece que la invisibilidad mediática está ahí, ¿no? No se habla, no se dice, no se comenta que Open Arms hacía lo que tenía que hacer y que quien difamó y quien criminalizó es el que realmente está acusado, ¿no? Otro ejemplo sería Fabrice Leggeri, el director de Frontex, que desde 2016 pues creó un discurso, una narrativa de que las organizaciones humanitarias éramos el pull factor, ¿no? El punto de atracción o el punto que facilitaba, que ayudaba o que hacía creer a las personas que cruzaban el mar en pateras pues que serían todos rescatados y que las organizaciones humanitarias eran un punto de atracción, ¿no? Que facilitaban esta crisis migratoria, ¿no? Este flujo migratorio. Bien, ese señor no dejó de decir incluso que estábamos financiados o en contacto con traficantes. Justamente ahora ese señor está fuera de Frontex y también está bajo investigación por prevaricación y por difamación y por vulnerar los derechos humanos y por devoluciones en caliente y etcétera, 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 ¿no? Así es que hay una responsabilidad en la información, ¿no? Y a eso es a lo que yo apelo, ¿no? A que todos y cada uno de vosotros pues
tengáis vuestros valores, vuestros principios y vuestra ética profesional y no os dejéis corromper nunca, ¿no? Por ningún motivo, y mucho menos por dinero, ¿no? Ahora mismo os puedo poner el ejemplo de Siria, ¿no? Cuando el terremoto fue una madrugada del lunes, el miércoles estábamos en Siria porque ya habíamos visto cómo se desplazaban decenas de miles de bomberos y de ayuda humanitaria a Turquía, pero no oíamos nada de Siria, ¿no? No había mucha información de Siria, absolutamente muy poca. Había un apagón informativo sobre Siria y qué raro, ¿no? Que, que nadie, que ninguno de los periodistas, que ninguno de los medios que todos conocemos hablara sobre el tema, aunque el titular era terremoto en Turquía y en Siria, ¿no? Bueno, nosotros pedimos permiso, solicitar autorización para poder entrar a Siria, hacer un EDAN, una evaluación de la situación, del contexto de los daños, no para enviar bomberos, porque realmente ya era tarde o casi tarde para ello, pero sí para evaluar en qué situación van a estar dentro de unos días, unas próximas semanas y cómo se les puede ayudar, ¿no? Tuvimos acceso, evidentemente nos permitieron la entrada, tuvimos acceso a los hospitales más importantes de la región, vimos la cantidad de personas que todavía estaban sepultadas con vida debajo de los escombros, oímos cómo gritaban, vimos cómo no tenían ni maquinaria pesada ni tenían absolutamente nada para ayudarse más que ellos mismos y sus propios vecinos. Y pudimos utilizar un medio de comunicación, en este caso fue la televisión de TV3, y en un directo pude decir que estábamos allí, que estábamos viendo lo que estaba ocurriendo y que era muy triste y muy lamentable que no hubiera nadie y que no se hubiera desplazado nadie, ni ninguna ayuda, ni Naciones Unidas para ver lo que estaban haciendo, lo que estaba pasando y cómo se podía colaborar, porque en esa zona había pues, 5 millones de habitantes, ¿no? Hay decenas de miles de muertos, pero evidentemente tardarán muchos días en sacarlos de los escombros porque lo tienen que hacer sin recursos, ¿no? Al cabo de 3 días de la aparición por televisión, Naciones Unidas reconoce que tuvo un error y que no estuvo allí y que va a enviar ayuda humanitaria y evidentemente empiezan a llegar convoys, empiezan a llegar ayuda, ¿no? Esta es la importancia de la información, ¿no? Y es lo que yo he aprendido en estos años, ¿no? Evidentemente que es que un socorrista no se dedica a la información ni mucho menos, pero sí que he compartido muchas horas, muchos días y muchas misiones con muchos de los periodistas de los más importantes de este país y de otros, ¿no? Y hemos podido tener largas charlas y discusiones sobre la calidad de la información, ¿no? Y bueno, todo se basa en la ética y en los principios. Nosotros los intentamos mantener pese a las dificultades, pese a la persecución, pese a la criminalización, porque creemos que podemos cambiar la situación actual, revertir este discurso que anda por ahí tan racista y tan tóxico, y no lo podemos hacer sin la ayuda de las nuevas generaciones, ¿no? Y bueno, y no me quiero alargar mucho más, sé lo incómodo que es atender una conferencia a distancia. Así que si tenéis alguna pregunta, bueno, la responsabilidad es de Santi, no mía, porque se ha comido mi tiempo y yo no voy a hacer lo mismo porque tengo mis propios principios, así que estaré dispuesto a responder preguntas si las tenéis, ¿no? Habitual en mí, he perdido el micro, está por ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta mientras lo encontramos? Vale, pues hasta que encontremos... ya está. Sabía que suelo perder todo de todas formas. Aprovechemos que Óscar además tiene un par de preguntas, tiene que irse también. Y luego ahora viene la mesa redonda, que estamos todos muy rapidito. Así que ahí vais a poder preguntar también con todos nosotros. Adelante. Una pregunta acerca de lo del problema en los barcos para rescatar a la gente y tal. Has comentado que os dijeron que no teníais como permiso para rescatar a gente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sucede esa situación? Bueno, no lo sé. En aquel lugar era la vicepresidenta del gobierno español en el momento, en el 2019, la que después de desembarcar en Lampedusa por orden judicial, porque evidentemente empiezas siendo socorrista, pero acabas, como decía Ángel, haciendo de todo, ¿no? Porque no solamente, o sea, no puedes denunciar solamente en medios de comunicación, sino que tienes que denunciar en los estamentos, llevar hasta el final, hasta las últimas consecuencias,
tienes que llevar las causas, ¿no? En este caso, la advocacy se ha convertido en una herramienta, en una actividad más de Open Arms, ¿no? O sea, llevar al juzgado a los que incumplen, a los que hacen, a los que no rescatan, a los que hacen devoluciones en caliente, pues a cualquier vulneración que vemos en aguas internacionales, en el mar, tenemos la obligación de actuar, y si vemos que nadie lo hace y que están allí, pues evidentemente habrá que denunciarlo, y esto, pues bueno, es cumplir absolutamente y con rigor, no solamente con los convenios internacionales, sino con el derecho marítimo, con el convenio SAR, bueno, incluso con la Constitución italiana y con la Constitución española, ¿no? O sea, no hacemos nada, absolutamente nada ilegal. De eso dan fe todos los periodistas que han estado a bordo de nuestros barcos y que han visto lo que hacemos y dónde lo hacemos. Y evidentemente que si hiciéramos algo ilegal, con todas las trabas que nos ponen las administraciones, tanto la española como la italiana, ya estaríamos detenidos o ya nos hubieran bloqueado definitivamente, ¿no? Así es que estamos en la situación en la que estamos, seguimos estando en el mar, pero evidentemente hace 5 meses que el Open Arms 1, el barco nuevo, no lo hemos podido poner en zona SAR, en zona de aguas internacionales, evidentemente por motivos administrativos que son increíbles, ¿no? Son increíblemente lentos, ¿no? 5 meses esperando que la administración te dé respuestas a un problema que ellos mismos generan, ¿no? Bueno, eso es para evitar que estés en donde molestan que estés, y claro, si hay una decisión de inacción deliberada, de que no vamos a trabajar allí, no vamos a actuar allí y no vamos a decir nada de lo que pasa ahí, si tú estás allí con periodistas y estás denunciando lo que ocurre, evidentemente que te conviertes en incómodo, en ingrato, y bueno, y cualquier discurso o perversión de la realidad, como la que hizo en ese momento la vicepresidenta del gobierno, en decir no tenemos permiso para rescatar, ¿a quién quería confundir con esas declaraciones, ¿no? Hay una parte de la sociedad que tiene la suficiente formación como para saber que no se necesita ningún permiso para rescatar a nadie, sino que es una obligación hacerlo, y si no lo haces se te puede denunciar por negación de auxilio, aquí y en la China popular. Así es que, bueno, ese discurso está ahí, lo dice un referente político importante, y puede generar una duda a un sector de la población que era lo que se pretendía en ese momento, ¿no? Supongo. Testigo, no solo enfrentan los temas legales, burócratas y administrativos, sino que en ocasiones, cuando están en aguas internacionales, pero están muy cerca de Libia, a veces arriesgan también los barcos y sobre todo la tripulación, porque los guardacostas y los equipos de rescate, entre comillas, libios, han llegado también a disparar. O sea, es una labor bastante arriesgada a veces, no solo con tema legal, que es lo peor, pero sino también por parte de las administraciones y de los guardacostas libios, que es todo un tema, como también les estamos financiando a través de Europa para que no lleguen esos inmigrantes que parten de las costas de Libia en situaciones lamentables. Una última pregunta, por favor. Rápido. Sí. Nada, voy a ser muy rápido. Después de todo esto y que hay veces que no dejan desembarcar en puertos seguros, y con el riesgo que eso conlleva, también hay un tiempo limitado, tenéis recursos limitados, ¿cómo conseguís que al final esos gobiernos o la propia Unión Europea ceda para que os dejen ese puerto? Gracias. Bueno, fíjate lo que es la desinformación o la mala información o la información no veraz, ¿no? Nunca nos han cerrado un puerto, no pueden cerrar un puerto. No tienen la capacidad legal para hacerlo y no lo pueden hacer. Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que pueden hacer, ¿no? El señor Salvini dijo en su día que no entraríamos en aguas territoriales bajo multa de 1 millón de euros, ¿no? Nosotros entramos en aguas internacionales, o sea, en las aguas territoriales, pero primero tuvimos que impugnar ese decreto en el que ponía esas barbaridades, ¿no? Un decreto que va en contra del propio derecho marítimo internacional, ¿no? Pero bueno, son las argucias de la administración, ¿no? Te ponen trabas administrativas para que tú pierdas el tiempo en resolverlas, ¿no? Ellos saben que no tienen nada que hacer, pero pueden poner las dificultades máximas para entorpecer, para dilatar el máximo posible, ¿no?
tu entrada en aguas territoriales y bueno, una vez estuvimos en aguas territoriales, dijo, no vais a desembarcar, están cerrados los puertos italianos para los barcos humanitarios, ¿no? Hasta que el fiscal de menores de Palermo fue informado de que a bordo llevábamos 60 menores y que estamos en aguas territoriales y que era responsabilidad de la administración italiana hacerse cargo. Evidentemente que este señor sabe y conoce las leyes, dijo, claro que sí, hay que desembarcar a los menores inmediatamente. Y se desembarcaron los menores. Y 18 días más tarde desembarcamos todos los demás, ¿no? 18 días más tarde, porque este señor nos impidió hacerlo usando atribuyéndose una autoridad que no tenía, ni mucho menos, ¿no? Por eso está juzgado, ¿no? Entonces, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Hasta tú crees que se pueden cerrar los puertos. No se pueden cerrar los puertos. Evidentemente, un rescate finaliza no cuando los tienes a bordo, sino cuando son desembarcados en un lugar seguro, ¿no? Entonces finaliza un rescate. Alargarte todo ese tiempo es infringir un sufrimiento innecesario a esas personas, ¿no? Y es del todo inconcebible e incluso es un delito, ¿no? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que hay un tipo de personas que pueden ser marginadas, pisoteadas y que pueden ser maltratadas, torturadas, violadas, esclavizadas. Incluso financiamos todo esto, ¿no? Lo financiamos desde Europa, como decía Ángel, ¿no? En Libia, esto ocurre en Libia, en campos de prisioneros completamente ilegales y financiados por la propia Unión Europea a través de Italia, ¿no? Y se habla de unos guardacostas que no son guardacostas, que son milicias completamente independientes, no dependen de ningún gobierno ni de ningún Estado, porque Libia es un Estado fallido, así es que son milicias que solo responden ante sus líderes y que son dotadas de embarcaciones, incluso financiadas con dinero europeo, para que intercepten pateras en aguas internacionales y las devuelvan a los campos de prisioneros, ¿no? Donde van a ser torturados, extorsionados, violados, esclavizados, etcétera, 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 una y otra vez. Y esa es la política migratoria de Europa que dice que tiene un problema, ¿no? No tiene un problema, lo que no sabe es resolver la situación, ¿no? Tendremos que afrontar la situación de la migración tarde o temprano, ¿no? Lo que pasa es que ahora en estos momentos creo que no están por esa labor, ¿no? Creo que nos falta muchísimo todavía para hacer comprender a la sociedad civil que el discurso que abunda en la calle no es real y que si estuvieran en nuestro lugar y vieran lo que vemos nosotros en el mar o lo que habéis visto vosotros, se indignarían y todos harían lo mismo, estirarían esos brazos para poder salvar tantas vidas como se pueda, ¿no? Y depositarlas en tierra, en un lugar seguro, y luego ya veremos en qué situación administrativa se encuentran estas personas y qué es lo que hay que hacer con ellos. Pero bueno, siempre ha habido el discurso de que en Europa no cabemos todos, y durante años hemos tenido a 90.000 sirios y afganos encerrados en campos en Grecia porque Europa no los podía absorber porque no cabían, y en la guerra de Ucrania 7 millones de personas han huido de Ucrania, han sido absorbidos sin ningún tipo de problema, ¿no? Así es que, bueno, ¿dónde está la información y dónde está la desinformación, no? Pues nada, vamos a pasar ya, pero al turno de preguntas de todos, ya le vamos a liberar a Óscar, que supongo que creo que tomas ahora un tren, me parece. Sí, tomo un tren porque tengo que volver aquí y salimos en un vuelo humanitario para dejar en Siria equipos médicos para los hospitales que visitamos hace una semana. O sea que no podemos parar mucho porque si no falla todo el engranaje y lamentablemente me ha fallado para no poder estar aquí con vosotros. Bueno, yo creo que habrá otro año. Oye, yo voy a utilizar influencias ya para que me deis otra vez sitio en el barco. Así que muchísimas gracias, Óscar. Gracias por atendernos y nada, grandísima vuestra labor y... Gracias a vosotros. Muchas gracias, Óscar. Buen viaje, ¿eh? Y mucha suerte a todos los que estáis allí y a los futuros periodistas. Bueno, un abrazo. Chao. Gracias. No os mováis, hemos cerrado las puertas aparte. Mira, ni descanso ni nada. Lo que vamos a hacer es, ya que estamos aquí, además vosotros sois los protagonistas, porque no solo tenemos un plantel de lujo de los ponentes que han venido, sino que vosotros, ya que estáis aquí sentados, ya estoy viendo una audiencia también muy top, que tengáis el interés por este tipo de cosas y por seguir este camino o simplemente interés por el trabajo que hacen mis compañeros. Así que ahora vamos a hacer un mini debate, simplemente se van a sentar aquí todos los ponentes y vais a preguntar lo que queráis. También la gente que está inscrita. ¿Cómo? Cortamos, subimos y vamos a ir ya del tirón. Y después, si queréis, si hay un descanso con pastas y café,
Así que no os vayáis a hacer unas preguntitas y aquí vosotros también sois los protagonistas y luego ya nos vamos.